semana pasada que no pudimos cumplir por razones de mal internet en el aeropuerto, pero hoy vamos a tratar de tener al fin esta entrevista con Alke Jens. Ella es escritora, investigadora, responsable del área de trabajo sobre Estado, luchas sociales y el trabajo en América Latina del Instituto Arnold Bergstresser y docente en la Universidad de Friburgo. Escribió un libro en inglés que se llama Seguridad Selectiva en la Guerra de las Drogas y la colonialidad del poder del Estado en Colombia y en México. Creo que nos va a dar una visión muy interesante de cómo se van dando las cosas en cuanto al manejo de el conflicto relacionado con el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, pero en el fondo que no dejan de ser mecanismos para abrir paso a procesos industriales, a despojo de tierras, a ir botando fuera de sus comunidades a los campesinos, a los dueños originales, para ir instalando sobre todo industrias extractivas transnacionales. Ya está por ahí Alke Jens y vamos a platicar de inmediato con ella. Alke, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio. Al contrario, ahora sí, con buen internet. Sí. Ya hice la presentación, ya di tus datos curriculares y el libro que estás presentando. Así es que dinos, por favor, exactamente qué es lo que planteas en este libro. Por favor, Alke. Pues este libro, Selective Security, lo que trata de hacer es pues dar una mirada de las prácticas de seguridad o tal vez mejor de inseguridad del Estado, tanto en México como en Colombia, en la primera década de los 2000. Yo recuerdo cuando yo estaba la primera vez en México viviendo, escuchando en la radio a generales que decían que pues ellos sí iban a matar a los Zetas. En ese entonces era mucho, o sea, muy presentes el tema de los Zetas, y pues ahí y otros órganos del Estado no iban a hacer esto, pero ellos, los militares, sí. Y pues esto me generaba cierta preocupación cómo se estaba tratando este tema. Y también el rol que se daba en los medios al crimen organizado, ¿no? Como esa contraparte oscura del Estado, simplemente un poco, tal vez reduccionista lo veía. Y entonces, pues yo en ese entonces ya estaba leyendo mucho a colegas, a investigadores de Colombia, Francisco Gutiérrez Sanino, Liliana Franco Restrepo, son algunos nombres de los que pues ahí aprendí mucho, que han trabajado este tema de seguridad del Estado. Y me provoca cambiar un poco la pregunta. En vez de preguntar si el Estado ha sido exitoso en contra del crimen o no, yo quisiera preguntar por el papel concreto de instituciones estatales en la violencia, ¿no? O sea, no es tanto sobre el crimen organizado, sino sobre el Estado mismo, y preguntar a quiénes les afecta más o les afectan más estas prácticas, a quienes son capaces de realmente incidir en cómo se desarrollan esas prácticas de seguridad, quiénes no. Y eso sería entender el estado de estas relaciones sociales, ¿no? No todos tienen igual acceso, por ejemplo. Claro. Alke, una preocupación constante es el hecho de que todos estos conflictos de el crimen organizado, las fuerzas armadas que los combaten, el clima de inseguridad generalizado, esté abriendo paso a formas de explotación capitalista extrema, particularmente con industrias extractivistas que usan al crimen organizado como bandas para amedrentar, para atemorizar, para que vayan dejando los lugares de origen a ciertos proyectos muchas veces transnacionales, y que también se utilizan las bandas del crimen organizado para reprimir a líderes sociales, ambientalistas. ¿Qué hay sobre eso? Pues yo diría que sí estamos viendo eso, o sea, todavía, pero en esta década sobre la que yo he trabajado, lo que yo puedo ver es que las prácticas de seguridad tienen mucho que ver con ciertos regímenes de propiedad que se ven como más valiosos y otros que no. Entonces, hay prácticas del Estado que protegen la propiedad privada de una manera mucho más fuerte que proteger a propiedad comunal, por ejemplo. Y esto es algo que, pues, en estados como en
Colombia o en México, creo que es algo, es muy fuerte. Entonces, había discursos sobre el crimen, narrativas, si ustedes se recuerdan, que decían que, pues, regímenes de propiedad colectivos, por ejemplo, ya eran básicamente un riesgo de seguridad. Y entonces, y había esos discursos de criminalización en contra de organizaciones de campesinos e indígenas, por ejemplo. En Colombia le vemos esto muy fuertemente, y pues ese riesgo que percibían en contra de la propiedad privada se trataban por medio de la militarización. Y también hubo revocación de títulos colectivos, mucho también, en Colombia sobre todo. ¿Qué tanto el análisis profundo de lo que sucede en países como Colombia y como México es sustituido por la narrativa de las series tipo Netflix, en las historias denominadas narcos, en la narrativa pues pensada más para un consumo masivo de audiencia que ir al fondo del asunto? ¿Qué tanto predomina el entendimiento o la narrativa a partir de esas series, al que? Pues a mí me parecen problemáticas en el sentido de que venden también una imagen de mucho poder de ciertos grupos, ¿no? Cuando tal vez a veces también es un tanto reduccionista. Yo creo que hay series que sí hacen un buen trabajo de investigación, ¿no? Pero no, eso no quita que en una serie así no puedas demostrar, pues, como muchos de estas cosas que no se han podido documentar también. Y muchas veces falta justo esa dimensión que tú me preguntaste antes, o sea, ese tema de la inversión privada del avance de ciertas empresas que han podido entrar a territorios que antes no podían, y esto es pues, dentro de o en conjunto con la militarización que ha habido. Y la revocación de títulos colectivos, por ejemplo, como hubo en Colombia, de una manera muy clara. Y esto no se ve en estas series, por ejemplo. Y la Sí, normalización, perdón, un punto más, la normalización de la violencia que todos, o sea, muchos estamos experimentando, creo, a partir de estas series. Ya lo vemos como algo más normal. Creo que es un problema muy grave también. sí, leo en la presentación de este libro en la editorial, dice, las prácticas de seguridad que oscilaban entre una organización dispersa por parte de una multiplicidad de actores y la institucionalización con los militares se materializaron en una terrible inseguridad para los grupos sociales considerados desechables. A ese nivel, al que de grupos sociales ya considerados desechables en esa lógica de poder criminal. Yo diría que sí estamos viendo, o sea, hay que mirar muy de cerca cada contexto, ¿no? Y pues México es un territorio muy grande, entonces no es igual en todos lados, pero yo puedo decir que, por ejemplo, en Colombia, si estamos viendo, vamos a una región que se llama Arauca, que está en el noreste del país, donde también hay y hubo en ese entonces presencia de guerrilla, pero también explotación petrolera. Ahí podemos ver que la violencia sube mucho después de que hay una nueva ofensiva militar. Entonces ahí sí está muy bien documentado cómo oscila la violencia entre militares y paramilitares que vienen detrás de los militares, ¿no? O sea, en el 2003, cuando ya estaba andando la ofensiva militar ahí, y organizaciones de base estaban diciendo, pues acá están matándonos, está ahí, o sea, ejecuciones extrajudiciales muy seguido. Y yo diría que ahí sí podemos ver que la presencia del Estado, o sea, no solamente permitía los paramilitares y pues
permitía muertes de ciertos grupos específicos, tanto activistas, pero como también grupos indígenas. Eso por un lado, ¿no? O sea, teníamos esa permisividad, pero por otro lado, la presencia del Estado no era expandir la red de escuelas o hospitales o pues introducir como el poder judicial más fuertemente en esas zonas, sino pues era la presencia de fuerzas de seguridad y en cierto modo también de paramilitares. Entonces yo diría que sí. Bien, pues Alke, muchas gracias por esta posibilidad de platicar, a reserva de lo que nos desees, de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad. No, pues espero que sea una contribución al debate. Estamos esperando que se pueda traducir al español para que tenga un público más amplio acá. Muchísimas gracias por Y la más barato, invitación. y más Sí, barato porque allí en inglés eso está siempre. a un precio, ¿verdad? Sí, esto siempre es un problema muy grande, pero ahí en esto estamos trabajando. Muy bien. Alke, muchas gracias, muy amable y que un saludo hasta allá donde estás ahora. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.